Vamos al libro de Números. Libro de Números, capítulo 14, versículos del 39 al 45. Números, capítulo 14, versículos del 39 al 45. Dice Números capítulo 14, versículos del 39 al 45, de la siguiente manera. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalequita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalequita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. El sermón de esta mañana lleva por título: ¿por qué fue derrotado Israel? Cuando los hijos de Dios se atreven a realizar un hecho sin la asistencia de Él, la acción está destinada al hundimiento, al fracaso. Cuando se tiene a un Dios vivo, no se le puede dejar de lado en los asuntos humanos. Siempre debemos considerarlo en nuestros planes y sobre todo su voluntad. Ella debe ser la que rija nuestros pasos. Además de eso, Dios no puede estar fuera de nuestros asuntos terrenales, ya que Dios es nuestro Padre. Y Él, al ser nuestro Padre, al tener esa posición, ese cargo sobre nosotros, debemos actuar siempre en compañía, siempre de su mano. Al respecto, bien se expresó Moisés cuando dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Con esta frase, el profeta pone de relieve que la compañía del Omnipotente es imperativa en la existencia de los hombres, específicamente de aquellos que son galardonados con el título de hijos. En el momento que usted baja las aguas del bautismo y tiene la honrada posición de ser llamado hijo de Dios, usted ya no puede dar ni siquiera un paso sin el Rey. La más mínima cosa que usted realice debe estar impregnada, empapada de la presencia de Dios y de su esencia. Sin embargo, antes de que nosotros los gentiles fuésemos hijos de Dios, antes de que nosotros tuviésemos ese regalo, el pueblo de Israel era quien tenía ese noble cargo. Y en efecto de ello, cada acción que realizaban necesitaba de la sagrada presencia y la santa presencia del Señor. Cada acción estaba siempre a la espera de la presencia de Dios. Ellos siempre no podían accionar, ni luchar, ni siquiera hablar si la presencia de Dios no estaba delante de ellos. A lo que voy es que ellos, cualquier cosa, la más mínima que fuera, necesitaba de la aprobación de Dios.
de su compañía, ya que en Dios descansaba la victoria, en Dios descansaba el éxito. Esa era, como ya lo repetí, la clave de la victoria. Sobre todo en las guerras. Dios siempre era necesario en las guerras. Si Él no estaba, lo único que ocurría era miseria y desdicha. En el mundo de la antigüedad, en los días de la antigüedad, para ganar una guerra y conquistar se necesitaba de elementos corporales, de elementos físicos, como las espadas, las lanzas, los arietes, los escudos, los arcos y las flechas y los cuchillos. También se necesitaba de una caballería bien montada, una caballería superior con soldados valientes y notables guerreros en el campo de batalla, además de buenas estrategias de guerra. Los soldados en la antigüedad siempre necesitaban de un plan para la guerra. Respecto al tema de las guerras, al tema de cómo se ganan las guerras y cómo se conquista territorios, el filósofo y politólogo de la Edad Moderna, Nicolás Maquiavelo, en su obra titulada El Príncipe, él establece y dice que para vencer en una conquista, primero hay que tener virtud, hay que ser hombres virtuosos, hay que tener también sagacidad, hay que tener inteligencia y sobre todo pues un ejército poderoso. Maquiavelo en su libro El Príncipe añade más consejos para la hora de conquistar, los cuales son que primero hay que eliminar por completo a la familia que gobernaba anteriormente en la nación. Segundo, que hay que vivir en la posesión conquistada, hay que habitar ahí. Una vez que se conquista el territorio, el conquistador tiene que ir a vivir en ese territorio conquistado. En tercero, hay que establecer colonias y hay que quitarle el poder a los poderosos de la nación, como por ejemplo los ricos. También hay que ser guía de los débiles. Y finalmente hay que cuidar que si hay poderosos a los cuales no se les puede sacar, mínimo hay que cuidar que no crezcan, que su poder no crezca o que no sean influyentes en el territorio en el que viven. Según Maquiavelo, eso era lo que habría que hacer para ganar un territorio y conservarlo. Aunque este filósofo pertenece a la edad moderna, una edad muy nueva y adelantada respecto del momento de la guerra enorme, lo que menciona en su obra hace mucho sentido a la hora de pensar, de más o menos darnos una idea de cómo se ganaban las guerras en la antigüedad. Por otra parte, en los tiempos que los israelitas abandonaron Egipto, en los días que los israelitas salieron de Egipto, dejaron la esclavitud, era común que cuando los pueblos alrededor de la nación de Egipto, cuando ellos iban a la guerra, siempre contaban o ellos pensaban que tenían un Dios que les proporcionaba ayuda en las batallas. Por ejemplo, los babilonios tenían a Marduk, los griegos a Ares y los egipcios a Set. Estos tres dioses son los dioses de la guerra según estos tres pueblos que les acabo de mencionar. Ellos creían que al momento de ir a la guerra, los dioses tenían cierto lugar en la guerra, cierto rigor en la guerra. Ellos creían que el Dios se involucraba en la guerra. Eso era lo que pensaban en la antigüedad, y aparte tenían sus estandartes que representaban al Dios. Pero quiero decirle que las estrategias antes mencionadas
son propias de los reinos mundanos, reinos que no tienen la bendición del yo soy, de un Dios poderoso, de un Dios vivo, tal como lo tenía el pueblo de Israel. Para ellos, aunque ciertamente tenían intereses de guerra e intereses de conquista, específicamente en Canaán, ellos no podían pensar igual que los pueblos paganos del alrededor, como los pertenecientes a la ciudad de Jericó, como los egipcios, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, etc. Todos ellos así actuaban, pero el pueblo no. El pueblo de Israel no podía darse esa oportunidad. Si ellos, por ejemplo, tenían un ejército bien armado y una estrategia infalible, pero faltaba Dios en la ecuación, la historia terminaba de muy mala manera, así como lo acabamos de leer, cuando el pueblo hebreo fue derrotado en Horma. La palabra Horma en hebreo significa destrucción, porque eso fue lo que ocurrió en esa guerra: destrucción, muerte, crueldad. Eso fue lo que ocurrió en Horma. Con esto se confirma lo que he venido diciendo. El pueblo de Israel tuvo la valentía, tuvo la osadía de ir a pelear sin Dios. Pero sin embargo, dos pueblos paganos del desierto, los cananeos y los amalequitas, los derrotaron. Lo cual me lleva a una pregunta: ¿por qué fue derrotado Israel? Bueno, esta cuestión será respondida en este mensaje. En primer lugar, Israel fue derrotado por quebrantar el mandamiento de Dios. Ese fue el primer paso para la derrota. El primer paso fue ser desobedientes a Dios. Anteriormente, el pueblo de Israel, antes de la guerra en Horma, ellos habían recibido la orden de ir a inspeccionar la tierra. Vamos a Números capítulo 13, versículo 2. Dice Números capítulo 13, versículo 2 de la siguiente manera: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. La orden era primeramente para los preparativos de conquista. Obviamente, cuando se tenía a Dios en la ecuación, cuando se tenía a Dios en los planes, la primera orden que ellos tenían que ejecutar era ir a inspeccionar Canaán. Esto fue lo que se decidió. Vamos a tomar 12 hombres de cada tribu de Israel, 12 hombres preparados espiritual y físicamente, aparentemente, y tales varones tenían que representar más bien a su tribu y ir a reconocer Canaán, ir a investigarla. Sobre estos 12 varones solamente conocemos a Caleb y Josué, quien antes se llamaba Oseas. Bien, al momento que se decidió el número de hombres, ellos recibieron instrucciones precisas de lo que se tenía que hacer durante la expedición. Y ya enterados de las órdenes dadas por Moisés a través de Dios, ellos partieron en el tiempo de las primeras uvas. Esto equivale a que los israelitas partieron a la exploración de la tierra a finales del mes de julio. Primeramente, ellos subieron desde el Negev. Este lugar está ubicado en el desierto de Sin. A su vez, el desierto de Sin está ubicado en una zona al sur de una línea imaginaria entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. A esta ubicación se le conoce como el Negev,
que a su vez el Negev constituye el límite sur de Canaán. Bien. Los exploradores reconocieron la tierra entre el río Jordán y el Mediterráneo. Aproximadamente el recorrido que realizaron para poder reconocer la tierra y poder investigarla fue de más de 560 kilómetros. Sin duda alguna que el trabajo no fue fácil, el recorrido no fue fácil, dado que estaban caminando en el desierto y con provisiones que más tarde se irían acabando hasta llegar a Canaán. El trabajo de ellos era ver la tierra en todos los ámbitos. Ya lo vemos en el versículo 17 al 25. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron a Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 6 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Al entrar los israelitas a la tierra que hoy es Palestina, inspeccionaron el lugar hasta su última frontera al norte. Ellos no debían levantar sospechas, tenían que ser sigilosos, cautelosos. Ellos primeramente tenían que bajar por la región de Hebrón y explorar la ruta que llevaba hasta el Negev, por el lado occidental de las montañas específicamente. En uno de esos valles que recorrieron fue donde tomaron un racimo de uvas gigante, y también donde recolectan las granadas y los higos mencionados en el versículo 23 de Números 13. El bello paisaje que se encontraron en el recorrido, los alimentos tan grandes, deliciosos y jugosos, mostraban cuán buena, rica y deliciosa era la heredad que habrían de recibir por parte del Señor. Pero más tarde ellos habían recibido la orden de no avanzar más a esa tierra tan jugosa. Es muy triste pensar en cómo Dios tiene preparada una bendición para los hijos de Israel como una tierra nueva, rica en cosecha, en tierras, en arquitectura, y cómo esa bendición tan grande se pierde solamente por el hecho de llorar, por el hecho de ser cobarde y por el hecho de ser miedoso. Esto fue el motivo por el cual Dios les negó la entrada a los hijos de Israel a Canaán, porque habían llorado. Tras haber vuelto de la inspección al campamento, tras llegar al campamento de Israel, las muestras que ellos llevaban, los higos, las granadas, las gigantes uvas, mostraban la perfección de la tierra. Esta tierra de Canaán realmente fluía leche y miel. La frase de que fluye leche y miel es una figura retórica, especialmente una metáfora. Esta es utilizada con el fin de expresar la abundancia de la tierra para un estilo de vida pastoril. Los hebreos manejaban ganados, parte de su economía dependía de los ganados. Entonces, Dios sabía que si Él les daba una tierra rica
en pastos, en verdes pastos, en lagos. Él sabía que iban a progresar económicamente, porque sus ovejas iban a tener un buen alimento, un buen lugar. Y en efecto su economía iba a crecer. Por eso Dios les dice que la tierra fluye leche y miel. La leche que ellos iban a obtener se iba a obtener, válgame la redundancia, de los rebaños que iban a estar bien alimentados. Y la miel, aparte, la miel que se menciona, era un recurso natural de la región. En la región de Canaán comúnmente se consumía más el jarabe de dátiles. Esta sustancia se consumía más que la miel. Sin embargo, en lo que concierne a la abundancia de la tierra prometida, textos egipcios muy antiguos describen a la tierra de Canaán como rica en recursos naturales, así como en productos cultivados. Es decir, que los egipcios, a pesar de toda la gloria que ellos tenían, sabían que Canaán era una tierra muy rica. Imagine usted sufrir la pobreza de los hebreos en Egipto, ser azotados, ser obligados a realizar murallas, castillos, ciudades de almacenaje, tal como dice Éxodo, pasar los días a pan y agua, malviviendo, y después de de ese sufrimiento y de esa vida miserable y sin dignidad, pasar a heredar una nación rica, una nación fuerte, una nación abundante. Bueno, eso era lo que habían recibido los israelitas. Los israelitas, cuando estaban en Egipto, eran tratados peor que los animales de carga. Eran tratados peor que los perros, y sin embargo, a pesar de toda su indignidad y de toda su miseria y toda la pobreza de la cual habían salido, Dios les iba a otorgar, les iba a regalar una tierra rica económicamente. Los días de pobreza se iban a terminar, los días de hambre se iban a terminar. Ahora ellos iban a trabajar para ellos mismos, ya no tenían que estar trabajando para un patrón. Ellos ahora iban a trabajar para sí mismos, y ellos iban a enriquecerse ellos mismos, y su economía iba a florecer. Sin embargo, en los israelitas encontramos un defecto muy grande, y este defecto es el miedo. Ellos dijeron cuando volvieron al campamento: ciertamente que la tierra fluye leche y miel, pero las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también viven allí los hijos de Anac. Allá hay gigantes. Allí también, en esa actitud y en esas palabras, había una inseguridad injustificada, sin fundamento. ¿Por qué una inseguridad sin fundamento? Bueno, porque para este punto de la historia, a los israelitas ya se les había demostrado que no importaba cuán grande o cuán poderoso fuese el ejército, o cuán rica fuese la ciudad, o qué tan bien entrenados estuviesen los soldados. Ellos ya habían visto que Dios iba a estar con ellos, a pesar de que las circunstancias no les favorecieran en ningún aspecto. Eso era lo que ellos habían visto en carne propia. Pero a pesar de todo el poder que habían visto de Dios, surgió la queja, el pero. Y ellos vieron que la ciudad de Canaán era muy grande y era muy fortificada, era muy fuerte económicamente, y que allí vivían los hijos de Anac. Y ellos en ese momento se sintieron inseguros. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: nosotros somos como langostas ante los hijos de Anac, ante los gigantes. Se sintieron menos, se achicaron.
se sintieron totalmente sobajados. No había autoestima ahí. Y no hablo de una autoestima terrenal o de una autoestima de autosuficiencia, no. La autoestima que ellos debían de tener se basaba en la presencia de Dios que ellos iban a tener en la guerra. Por lo tanto, al tener ellos este elemento, no tenían por qué, tener una autoestima baja, sino una autoestima alta. Debían ser seguros de sí mismos, porque tenían a un Dios vivo. Pero no, ellos fueron cobardes, ellos fueron miedosos y tuvieron una autoestima muy baja. Las palabras pronunciadas por los israelitas sonaron muy desagradantes, fueron una ofensa directa hacia el Señor. Su actitud era una vergüenza y a su vez era su muestra de ineptitud para conquistar la tierra. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, ahora como unos cobardes experimentaron un terror rápido, un terror inmediato por los hijos de Anac. Y siendo honestos, humanamente hablando, su miedo era hasta cierto punto entendible. En la carta egipcia de Anastasio I del siglo XIII a.C., se describe en esta carta a guerreros de Canaán. En esta carta se menciona que los guerreros de Canaán tenían una altura de 2,1 a 2,7 metros de altura. Por otro lado, en la región de Transjordania se encontraron 2 esqueletos femeninos de 2,1 metros de alto, pertenecientes al siglo XII. Además, estos hombres, a pesar de su altura, sabían pelear, sabían manejar la espada y sabían manejar los escudos y sabían manejar las lanzas. El miedo de los israelitas era hasta cierto punto entendible. No fue fácil para ellos ver a hombres de semejante estatura y además entrenados militarmente. No fue fácil para ellos. Pero aún así su miedo era infundado. No tenía base, no tenía fundamento el miedo, porque ellos tenían de lado a Dios. Para Dios, los hijos de Anac pasaban a ser menos que un insecto. Dios podía aplastarlos si así lo quisiera. Es más, si Dios hubiese querido, ni siquiera hubiese habido la necesidad de que el pueblo de Israel se fatigara en el desierto para ir a enfrentar a los hijos de Anac. Si Dios hubiese querido, simplemente con así pensarlo siquiera, les hubiese quitado la vida a los gigantes. Es decir que la guerra ya estaba prácticamente ganada, no había de qué preocuparse. Sin embargo, los hijos de Israel fueron cobardes e insultaron a Dios con su baja autoestima y con su inseguridad. Caleb los intentó calmar, Caleb, hijo de Jefoné, los intentó calmar, pero este intento fue en vano. Caleb y Josué les dijeron: no teman, nosotros vamos a comerlos como pan. Así literalmente, así hablan estos dos hombres. Vamos a comerlos como pan. Ustedes no se preocupen, que la victoria ya está asegurada. Ustedes no teman, porque esa tierra ya es nuestra. Es más, ya hay que planear lo que vamos a hacer llegando a la tierra. Ya hay que hacer planes, ya hay que ir juntando los rebaños. Hay que pensar cómo hacer crecer la economía. Eso era lo que ellos debían de hacer. Pensar en grande, pensar en futuro, ¿sí? Pensar en riqueza, pensar en lo grandioso que sería, que sería la vida viviendo en Canaán. Eso era lo que había que hacer. Pero no, ellos fueron cobardes. Solamente dos hombres fueron los que tuvieron seguridad y confianza en Dios. Pero esto no funcionó.
Tras este suceso de Caleb intentando animar al pueblo, llega una noche de baja autoestima. Todo rastro de seguridad se había apartado. Sus quijadas temblaban. Sus piernas también. Estaban totalmente acobardados y miedosos. No había ningún rastro de confianza, como ya dije. Es muy interesante también notar que la desconfianza de Israel fue primeramente iniciada por 10 hombres. 10 hombres, solamente 10 hombres llevaron a la ruina a todo el pueblo. Eran una congregación grande y 10 hombres empezaron con la negatividad por frente. 10 hombres empezaron a hablar mal de la tierra. 10 hombres empezaron a dudar del poder de Dios y por 10 hombres se perdió toda una generación. Por 10 hombres todo el pueblo se quedó vagando en el desierto por 40 años. Por 10 hombres. 10 hombres fueron los que iniciaron el proceso de desafuero de la tierra prometida. Leamos en Números capítulo 14, versículo 36. Números capítulo 14, versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Es interesante que 10 personas, un grupo pequeño de personas, con el simple hecho de empezar a manifestar inseguridad, negatividad y miedo, ese miedo logró envenenar, rociar, empapar a todo el pueblo de Israel de miedo. 10 hombres empezaron con la negatividad, empezaron a decir que eso no era posible, que al final de cuentas mejor era volver a Egipto. 10 hombres fueron los que llevaron a la muerte al pueblo de Israel. 10 hombres solamente. Esto nos enseña que muchas veces los primeros que empiezan con la negatividad, los primeros que empiezan con actitudes miedosas y cobardes, envenenan a toda la congregación. Esto es lo que nos enseña, que por un grupo pequeño de personas se puede llegar a envenenar a una nación entera. Sin embargo, hermanos, la acción posterior al miedo resultó ser totalmente paradójica con la actitud que habían mostrado anteriormente. No había lógica en lo que ellos hacían. No había sentido común, no había juicio. ¿Por qué? Porque una vez que Dios les dice, ustedes no van a ir a la tierra, sino que se van a quedar en el desierto por 40 años a pastorear hasta que ustedes se mueran aquí, ustedes no deben entrar a la tierra. Esa fue la orden, ¿sí? Después de su queja, después de su lamento, porque ellos decían, no vamos a poder ir a la tierra aunque Dios esté con nosotros. Y Dios los castiga. Dios les prohíbe, ¿saben qué? Ustedes, como ya renegaron de la bendición que yo les iba a dar, como ya desecharon mi ayuda, ahora ustedes se van a tener que quedar aquí en el desierto vagando por 40 años por haberme desechado, por haber desechado mi bendición. Leamos cómo Dios se expresó al respecto. Leamos
específicamente en Números capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todo este circo miedoso, toda esta cobardía, como vemos, ocurrió en la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: vea la cobardía del pueblo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Vea su deseo tan, otra vez digo, paradójico. O sea, primeramente estaban clamando para que Dios los sacara de Egipto y para que Dios les enviara un libertador, y ahora estaban queriendo volver a Egipto. Bueno, pues ¿quién los entendía al pueblo? Actuaban como si fueran personas sin raciocinio, sin juicio. Y posteriormente le hacen una pregunta a Dios: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Pero ¿qué querían hacer en Egipto si allá los maltrataban, allá mataban a sus hijos? Allá, si un niño varón nacía, era echado al río Nilo. Así era como funcionaba en Egipto. En Egipto solamente malvivían. En Egipto solamente eran azotados. En Egipto eran obligados a construir ciudades en beneficio de otro. ¿Por qué querían volver a Egipto? ¿Por qué razonaban así? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. En este momento ellos apelan a la fe de los israelitas. Ellos lo que quieren es despertar la fe de los israelitas, lo que quieren es animarlos, pero los israelitas, como ya estaban inundados de miedo, no les hicieron caso. ¿Y qué fue lo que ellos quisieron hacer al respecto? En vez de animarse y en vez de ponerse contentos porque dos hombres estaban luchando por salvar su fe y sus vidas, ellos lo que hicieron fue: mejor vamos a apedrearlos. No fueron agradecidos ni siquiera en ese momento con dos de sus camaradas, de sus familiares, de sus parientes. Dice el versículo 6 en el versículo 7 en adelante: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Dios está contento con nosotros, si Dios está satisfecho con nosotros, nuestra economía va a crecer. Nosotros vamos a avanzar en la vida. Eso era lo que iba a ocurrir con el pueblo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Y sabe cuál fue la respuesta ingrata de la multitud? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No agradecieron el gesto bueno de los camaradas, de sus hermanos. Ellos solamente estaban metidos en su miedo, estaban escondidos en su temor y no veían más allá de sus narices. No veían lo que Dios podía hacer por ellos y no hicieron caso a la apelación de Josué y Caleb, quienes estaban intentando revivir al pueblo, que el pueblo despertara. No hicieron caso. Se enojaron tanto con ellos
que los querían apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 11: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios en ese momento veía al pueblo de Israel como pequeño y como débil, sin fuerza, porque esa era la actitud que estaban mostrando ellos. Eso era lo que su exterior decía. Eso era de lo que hablaba su boca. Como dice Cristo, del interior del corazón habla la boca. ¿Y qué había en el interior de su corazón? Miedo, cobardía. Por eso Dios los veía como hombres pequeños, sin valor, y como hombres débiles. No eran fuertes. Por eso Dios le promete a Moisés que le va a dar una nación más fuerte y más grande que ellos. De verdad, hermanos, que al leer este pasaje, no sé si era ignorancia lo que habitaba en las mentes de los israelitas, o era un pueblo que realmente no sabía lo que querían. Primero pedían a gritos la libertad de Egipto, y más tarde están decidiendo regresar al lugar de donde habían pedido salir. Esto era una contradicción descarada. Cuando ellos veían que la situación se tornaba complicada, difícil, lo consiguiente del miedo era: vámonos a Egipto, vamos a volver a Egipto, una vez que ya habían pedido salir. En vano Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, por lo cual, ante la actitud miedosa del pueblo, Dios se enoja con ellos. Primeramente, Dios busca atacar o atentar contra su vida. Eso fue lo primero que Dios quiso hacer. Dice el versículo 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. ¿Cuál era la acción que quería tomar Dios al respecto? Matarlos. Porque Dios ya estaba cansado de que no creyeran en Él. Dios ya les había mostrado su amor, pero ellos aún así seguían dudando. Sin embargo, Moisés intercede por ellos, como vemos del versículo 13 al 19. Aquí Moisés demuestra su cargo de guía y mediador. Él intercede por el pueblo con súplicas cargadas de angustia e intensidad. Él en ese momento habla con Dios, que para ese entonces ya estaba muy molesto, y le ruega que no destruya al pueblo. Que aquí hay un dato muy importante a analizar, y es que la súplica que Moisés le hace a Dios es muy particular, porque Moisés no quería que Dios fuera desacreditado. Moisés no quería que Dios fuera blasfemado. No quería que el nombre de Dios fuera ensuciado en la tierra por los cananeos, por los egipcios. Moisés le dice al Señor: los egipcios van a oír que tú los mataste en el desierto y van a blasfemar contra ti. Por eso, Señor, te pido que tengas misericordia, porque tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. Aquí Moisés muestra primeramente su amor por Dios. No quiere que Dios sea blasfemado, no quiere que Dios sea desacreditado. Y segundo, muestra su posición como guía y como líder de su pueblo. Dice
el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ellos. Estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las generaciones que hubieren oído de tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos lo que dije. Primeramente, Moisés busca que Dios no sea desacreditado, que Dios no sea blasfemado, y segundo, busca que su pueblo viva, mostrando su posición de líder. Como ya dije, Dios no los mató, pero sí los castigó con quedarse 40 años en el desierto. Por otra parte, a los espías malvados, Dios los mata de plaga. El término que se usa aquí es demasiado general como para identificar específicamente de qué enfermedad Dios los mató. Algunos estudiosos de la Biblia han teorizado que muy probablemente murieron de peste bubónica. Las plagas o las pestes eran un castigo de Dios por una gran profanación o una blasfemia. En segundo lugar, Israel fue derrotado porque Dios no estaba con ellos. Tras Dios haberlos castigado, les dijo que no iba a estar el arca del pacto en medio de ellos, y que por lo tanto su presencia no iba a estar en medio de ellos. Si ellos tenían escudos en sus manos y sus espadas envainadas, no iban a triunfar, pero eso fue lo que ellos hicieron. Un grupo de soldados ya habían tomado la decisión de ir a la guerra. Ya tenían sus espadas envainadas, sus escudos en la mano, pero Dios no estaba con ellos. Leamos el versículo 41 al 43 de Números 14. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalequita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Ellos ya estaban abandonados, estaban dejados de la mano de Dios y estaban desobedeciendo a la orden. Ya al ser abandonados, ellos ya no tenían ninguna oportunidad con el pueblo de los amalequitas y los cananeos. Un importante dato es que los amalequitas son descendientes de Esaú, según Génesis capítulo 36, versículo 15 al 16. Estos eran un pueblo seminómada que habitaba en las regiones del Negev y el monte Sinaí durante la segunda mitad del segundo milenio, en la Edad Antigua. Por otra parte, de los cananeos resaltamos lo siguiente. Hay registros egipcios que se refieren a los hombres de Canaán en una lista de prisioneros, específicamente de una campaña
militar del faraón Amenhotep II, perteneciente al siglo XV. En esta lista se enumera diferentes grupos de cananeos a los cuales se les identifica como hombres desposeídos o sin tierra, donde se resalta el hecho de que la región de Canaán en realidad no era de ellos, sino de otro pueblo, es decir, del pueblo del Señor. Volviendo a la cuestión, Israel fue derrotado porque Dios no estaba con ellos. Con esto se confirma lo que dije hace algunos momentos. Si Dios no está presente, lo único que encontraremos será un destino plagado de derrota, ansiedad y lleno de miseria y sufrimiento por la falta de su presencia. Dios es muy importante en la vida de sus hijos. En tercer lugar, Israel fue derrotado por ser obstinados. Ellos se atrevieron a subir a la cumbre del monte sin la influyente presencia de Dios, sin el arca del pacto y sin Moisés. Ellos tenían ahora una debilidad real, físicamente hablando. Tenían una debilidad espiritual. Dios no estaba con ellos. Si Dios estaba presente, su fuerza era fuerza real. Ellos realmente tenían oportunidad. Sin embargo, en la mañana, ellos se obstinaron por ir a pelear. Tuvieron con ello que descubrir una experiencia muy amarga. Esta realidad ahora los iba a atormentar por el resto de sus días. Iba a ser un recuerdo muy triste y muy deprimente en la historia del pueblo de Israel. Pues los cananeos y los amalequitas los derrotaron por completo a ese grupo de obstinados en Norma. En suma, hermanos, en síntesis, vimos que Israel fue derrotado por haber quebrantado el mandamiento de Dios. Israel fue derrotado porque Dios no estaba con él. Y finalmente, Israel fue derrotado por ser obstinado. Hermanos, consideremos la historia que hemos leído y valoremos la presencia de Dios en nuestra vida y su voluntad, para que no terminemos como los israelitas que fueron derrotados en Norma. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.